La apuesta de Lenin, que hoy día, en nuestra era de relativismo posmoderno, se muestra más actual que nunca, es que la verdad y el partidismo, el gesto de tomar una posición, no se excluyen mutuamente sino que son condición la una del otro. La verdad universal en una situación concreta solamente se puede articular desde una posición concienzudamente partidista. La verdad es siempre unilateral por definición. Esto por supuesto va contra la ideología predominante del compromiso, de encontrar un camino intermedio entre la multitud de intereses conflictivos. Para nosotros Lenin no es el nombre nostálgico de una vieja certeza dogmática, al contrario, el Lenin que queremos recuperar es el Lenin en devenir, el Lenin cuya experiencia fundamental fue verse arrojado en una constelación nueva de catástrofes en la que los viejos puntos de referencia se revelaban inútiles, y que por ello se vio obligado a reinventar el marxismo. Nuestra idea es que no es suficiente con regresar a Lenin simplemente, como si se tratara de recrearse en un cuadro o visitar una lápida. De lo que se trata es de repetirlo o recargarlo, es decir, de recuperar el mismo impulso en la actual constelación. Este regreso dialéctico a Lenin no se dirige ni a una recreación nostálgica de los viejos buenos tiempos revolucionarios ni al oportunista ajuste pragmático del viejo programa a las nuevas condiciones. Por el contrario, se dirige a repetir, en las actuales condiciones globales, el gesto leniniano que reinventa el proyecto revolucionario en las condiciones del imperialismo, el colonialismo y la guerra mundial. Más exactamente, después del colapso político e ideológico de la larga época del progresivismo, en la catástrofe de 1914, Eric Hobsbawm definió el concepto de siglo XX como el tiempo que transcurre entre 1914, el final de la expansión pacífica del capitalismo, y 1990, el surgimiento de la nueva forma de capitalismo global después del colapso del bloque del Este. Lo que hizo Lenin en 1914 es lo que deberíamos hacer en la actualidad. Los textos incluidos en este volumen encajan en esta perspectiva, no a pesar sino debido a la multiplicidad de posiciones que ocupan y defienden. Lenin se encuentra aquí como la imperiosa libertad de suspender las trasnochadas coordenadas ideológicas existentes, la debilitante verbot en la que vivimos. Simplemente significa ser autorizados a empezar a pensar y actuar de nuevo. Los capítulos 1, 2, 4, 7, 9, Y 12, 17 fueron distribuidos como ponencias en la conferencia de Essen. Los capítulos 3 y 5 se escribieron específicamente para este volumen. El capítulo 6 apareció originalmente en griego y fue traducido al inglés por Jeremy Lester de la Universidad de Reading, Gran Bretaña. El capítulo 8 lo tradujo del original francés Jean Birchall, y los capítulos 9, 10 y 11 fueron traducidos del francés original por David Fernbach.
El capítulo 16 fue traducido del original italiano por Graeme Johnson. Los editores quieren aprovechar esta oportunidad para agradecer a Anne von der Eijden por su inestimable ayuda para organizar la conferencia, así como a Doug Kenwood, Robert Payer y Charity Scribner por su participación. El 1 se divide en dos. Alain Badiou. Actualmente la œuvre política de Lenin está totalmente dominada por la canónica oposición entre democracia y dictadura totalitaria. Pero en realidad este debate ya ha tenido lugar. Desde 1918 en adelante, los socialdemócratas occidentales, encabezados por Kautsky, han tratado de desacreditar, precisamente a través de la categoría de democracia, no solamente la revolución bolchevique en su devenir histórico, sino también el pensamiento político de Lenin. Nuestro interés se centra en la respuesta teórica de Lenin a ese ataque, contenido sobre todo en el panfleto que Kautsky publicó en Viena en 1918 con el título de La dictadura del proletariado, y al que Lenin respondió en el famoso texto La revolución proletaria y el renegado Kautsky. De manera natural, para un partidario declarado del régimen político parlamentario y representativo, hacía hincapié casi exclusivamente sobre el derecho al voto. Lo que resulta interesante es que para Lenin la esencia misma de la desviación teórica de Kautsky se encuentra en esa manera de proceder. Esto no se debe en absoluto a que Lenin pensara que era un error apoyar el derecho al voto. No. Lenin considera que puede ser muy útil, incluso necesario, participar en las elecciones. Vehementemente lo repetiría en su texto sobre el izquierdismo en contra de quienes se oponían absolutamente a la participación en elecciones parlamentarias. La crítica de Lenin a Kautsky es mucho más sutil e interesante. Si Kautsky hubiera dicho, estoy en contra de la decisión de los bolcheviques rusos de privar de derechos a los reaccionarios y explotadores, habría tomado posición sobre lo que Lenin llama una cuestión esencialmente rusa, y no sobre la cuestión de la dictadura del proletariado en general. Podría y debería haber titulado su texto contra los bolcheviques. Las cosas hubieran quedado políticamente claras. Pero eso no es lo que Kautsky hace. Él quiere intervenir en la cuestión de la dictadura del proletariado en general,
y de la democracia en general. La esencia de su desviación es haberlo hecho sobre la base de una decisión local en Rusia. La esencia de la desviación está siempre en argumentar sobre la base de alguna circunstancia táctica para negar los principios, en tomar como punto de partida una contradicción secundaria para hacer una afirmación revisionista sobre la concepción principal de la política. Examinemos más de cerca la manera de proceder de Lenin. Al hablar del derecho al voto, Kautsky se reveló como un oponente de los bolcheviques, al que la teoría le importa un comino. La teoría, es decir, el razonamiento general no específicamente nacional, de los fundamentos de clase de la democracia y de la dictadura, se debe ocupar no de cuestiones particulares, como el derecho al voto, sino de la cuestión general de si la democracia puede mantenerse para los ricos, para los explotadores en el periodo histórico del derrocamiento de los explotadores y la sustitución de su Estado por el Estado de los explotados. De esta manera, la teoría es precisamente lo que integra en el pensamiento el momento de una cuestión. El momento de la cuestión de la democracia no viene definido de ninguna manera por una decisión táctica y localizada, como es la privación de derechos a los ricos y explotadores, una decisión unida a las particularidades de la Revolución Rusa. Ese momento viene definido por el principio general de la victoria. Nos encontramos, dice Lenin, en el momento de la revolución victoriosa. Convierte la victoria en el momento del colapso real de los explotadores. Ya ha pasado el momento de la Comuna de París, el momento del coraje y de la cruel derrota. Un teórico es alguien que considera una cuestión, por ejemplo la cuestión de la democracia, desde el interior de un momento determinado. Un renegado es alguien que no toma en cuenta el momento, alguien que utiliza una vicisitud particular como oportunidad para lo que es pura y simplemente su resentimiento político. Aquí podemos ver claramente por qué Lenin es el pensador político que inaugura el siglo. Convierte la victoria, lo real de la política revolucionaria, en una condición interna de la teoría, y de esta manera determina la mayor subjetividad política del siglo, por lo menos hasta su último cuarto.